Ok, muy buenas tardes a todos. A ver, como Alcohólicos Anónimos, buenas tardes. Ok, así bonito. A ver, el día de hoy tenemos la conferencia de derechos de los animales y el maltrato animal. Para eso tenemos nuevamente al Consejo Ciudadano. Ya conocieron al Consejo Ciudadano el día martes y todos los programas. Pero hoy nos vamos a enfocar en derechos de los animales y maltrato animal. Para ello nos acompaña el agente Jesús Jonathan Castillo Varela y les voy a platicar quién es él. Él es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y abogado por parte de la Facultad de Derecho de la misma institución. Su colaboración dentro del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México como agente ciudadano le ha brindado una amplia experiencia para manejar situaciones de crisis psicológica y atender a víctimas del delito, promoviendo además una cultura de la denuncia al proporcionar acompañamiento a personas en calidad de víctimas ante ministerios públicos para formular querella o denuncia. Estas situaciones le han permitido diseñar y aplicar talleres para formar aplicadores de primeros auxilios psicológicos con diversos perfiles y niveles académicos. Autor de diversas obras como el artículo de investigación titulado Primeros auxilios psicológicos en la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre, teoría y práctica, y el protocolo de primer apoyo psicológico en caso de incidente real o simulado en la terminal Tapo, entre otros. El agente Jesús cuenta con habilidades para identificar a personas en posible situación de riesgo de ser víctimas de delitos de alto impacto y estar en posibilidad de proporcionar la asistencia apropiada en relación con trata de personas, tráfico de personas, delitos sexuales, privación de la libertad, violencia familiar, fraude y extorsión. Cuenta además con diversos cursos en línea, los cuales son trata de personas, delitos financieros, acceso a la información pública, además de los diplomados en Sistema de Justicia Penal, juicios orales, trata de personas, inducción a la gestión pública del Gobierno de la Ciudad de México y género, violencia familiar y adicciones. Personalmente estoy muy contenta de recibirlo aquí. Yo lo conocí como agente ciudadano B del Consejo Ciudadano. Fui su pareja, como ustedes ya lo saben, en el Consejo Ciudadano, no sentimental, gracias, ¿sí? Ustedes saben que en el Consejo Ciudadano hay psicólogo y abogado. Él era el psicólogo, yo era la abogada. Entonces, estoy muy contenta de recibirlo aquí en nuestra casa y por favor, denle un fuerte aplauso a él. Gracias. ¿Ya está prendido? Ya está prendido, échale. ¿Todos son tus estudiantes? Sí, todos los estudiantes. Entonces ya saben lo que es de... Sí. Chicos, muy buenas tardes. Gracias por el cálido recibimiento, tanto de la doctora Paola como de ustedes. Siempre es muy gratificante ver nuevas generaciones de la UNAM. Podemos decir orgullosamente que también somos egresados de la UNAM y entonces pues tenemos mucha esperanza en este cálido público. Me comenta la doctora Paola que ya están en sexto semestre, entonces ya conocen todo lo que hacemos en la parte jurídica, ¿sí? Vamos a ir platicando entonces. Primero, me interesa retomar brevemente la parte de Consejo Ciudadano. Ya tuvieron la oportunidad de conocer a la licenciada Blanca Benítez, que tuvo a bien compartirles las diferentes causas y programas que tiene el Consejo Ciudadano. Es importante recordar que este Consejo Ciudadano es una asociación civil en la cual atendemos a personas que han sido víctimas de delito. A lo mejor van a decir, bueno Jesús, pero ¿qué tiene que ver una persona con un animal, verdad? O en este caso con animales de compañía o con cualquier otra especie animal que habita el planeta. Vamos a ir platicando en diferentes momentos cuáles son las implicaciones legales que le dan apertura a este Consejo Ciudadano para participar. Esta plática pueden ver que va a ser realmente muy práctica. Vamos a ver casos reales que atendemos en el Consejo Ciudadano en cuanto a una de las causas específicas que tenemos, que se llama Compa Animal, ¿sí? Les comparto que es una causa amplia
que abarca desde el cuidado, la promoción, la prevención de lo que es maltrato animal. Por ejemplo, le estaba compartiendo a la doctora que en estos momentos estamos llevando a cabo una jornada de vacunación antirrábica en la sede de Azcapotzalco, que actualmente presido. Esta jornada de vacunación antirrábica se realiza en coordinación con el sector salud. Por eso es importante que veamos todos los alcances que puede tener una asociación civil para el cuidado y sobre todo la mejora del tejido social, porque efectivamente vamos a ir viendo cómo el maltrato animal también nos va a resultar un indicador de la descomposición del tejido social. Todas y todos aquí hemos visto en algún momento publicaciones en redes sociales en las cuales se ofrece a la venta animales, normalmente perros de ciertas clases, ¿sí?, u otras especies que están protegidas por la ley. Bueno, entonces esto nos va a revelar una descomposición del tejido social que luego va a repercutir también en la convivencia entre las personas, entre los seres sintientes, entre los seres humanos. Entonces les agradezco mucho la atención. Vamos a dar al final algún espacio para preguntas y respuestas y retomando la parte de Consejo Ciudadano. Saben también que está conformado por un equipo de abogadas, abogados, psicólogas y psicólogos que les va a dar esta atención de forma gratuita. Ahora, ¿dónde nos pueden encontrar? En la línea de seguridad que pueden ver en el banner que colocamos, 5533, 5533, las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿sí? Las sedes del Consejo Ciudadano funcionan de 9 a 7 y ahí van a encontrar abogados y psicólogos de forma presencial que los van a acompañar a denunciar. Les hablo en primera persona porque efectivamente los van a acompañar a ustedes y en el caso de que haya algún menor de edad, pues los va a acompañar junto con sus representantes legales, ¿sí?, que por ley pues serían sus padres o en su caso sus tutores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Consejo Ciudadano tiene conocimiento de alguna situación de violencia o de maltrato animal? Vamos a activar un protocolo que les voy a ir platicando, pero comencemos primero por ponernos de acuerdo todos. ¿Qué se trata esto? De la legislación que aplica para animales, ¿sí? Le llama la legislación animales sintientes a todas las especies animales que son no humanas. Así tan solo estamos hablando del marco legal. Ahora les comparto que en la parte de la psicología hacemos una distinción entre animales humanos y animales no humanos. Y tenemos también un protocolo para estudiar, incluso un programa que debe de contemplar el aspecto ético para el trabajo de animales, el trabajo con animales no humanos. De lo contrario, en cuanto al código ético del psicólogo, estaríamos incurriendo en faltas si no observamos esto. Es más, les comparto que hasta cuando trabajamos con un modelo animal no humano, debemos de someter nuestro diseño experimental a nuestro departamento de ética, a nuestro director, directora del caso, para que sea aprobado, porque no podemos permitirnos en las facultades, mucho menos en la UNAM, tener este tipo de situaciones de maltrato, de violencia hacia los animales. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la UNAM tenemos un bioterio en donde todos los animales están en condiciones adecuadas, de luz, de alimentación, el espacio en el que están, el desarrollo, la crianza, etcétera, y tenemos equipos de veterinarios que están al pendiente. Eso es algo ético para poder trabajar con modelos animales. Debe de estar, obviamente, bien fundamentado en cuanto al trabajo psicológico, cuál va a ser el beneficio para la población, porque no podemos nada más sacrificar un animal porque sí, o someterlo a un procedimiento experimental porque sí. Porque decimos, ay, es interesante, a ver qué le pasa a esta rata cepahuistar si le clavamos electrodos en su cerebelo y le aplicamos una corriente eléctrica de X cantidad. No podemos decir es interesante, ¿verdad? Tiene que haber una justificación realmente de impacto para que nos aprueben los proyectos. Ahora, en el aspecto legal, tenemos varias situaciones muy comunes que ocurren todos los días. Les pido que piensen en algún espacio verde que esté cerca de su casa, lo puede ser un parque, un camellón. Todos los días vemos personas que sacan a sus animales de compañía a pasear. Ahora, ya les introduje esta nueva palabra, animales de compañía. Así es como lo manejamos en el Consejo Ciudadano como animales de compañía.
Y me refiero exclusivamente a las especies caninas, felinas, normalmente a los animales domésticos que tenemos en casa. También incluye esto aves, ciertos tipos de arácnidos, roedores, etcétera. Todo esto se considera animales de compañía porque hay un vínculo afectivo con estos animales en nuestras vidas. Son importantes para nosotros y los vamos a procurar, pero lamentablemente no todas las personas los procuran. Hay personas que tienen este tipo de especies únicamente para lucrar. Entonces, regresando a la parte, imaginemos una persona como siempre saca a pasear a su animal de compañía, al camellón, al área verde, pero lo hace sin las debidas atenciones y cuidados que debe de tener. Primer caso de esta tarde. Es un caso real que se atendió en la casa de Benito Juárez, de la cual es responsable la licenciada Blanca, una mujer con lesiones que tardan en sanar más de 15 días, rostro, brazos, piernas. ¿Qué es lo que le pasó? Pues ella es parte de esta Ciudad de México y como todos los días saca a pasear a su perro Chihuahua. Al hacerlo, se encuentran frente a un Rottweiler y a otra persona que es el dueño o el propietario de este animal. Este animal, el Rottweiler, intenta atacar al Chihuahua y lo que hace la dueña, como lo haríamos cualquiera de nosotros, es levantar al perro para tratar de defenderlo. Pues el animal se le avienta a ella y la lesiona de esta forma, ¿sí? Eso es algo que pasa todos los días, en todos los lados. Vemos a personas que sacan a pasear a sus animales de compañía sin los debidos cuidados. ¿Cuáles son en este caso? La Ley de Justicia Cívica nos establece el marco normativo que debemos de observar y nos establece las primeras sanciones administrativas en caso de que no lo hagamos. Si sacamos a nuestro animal de compañía sin bozal, sin correa, lo dejamos ahí que ande vagando libremente, estamos incurriendo en una conducta descrita en esta Ley de Justicia Cívica. ¿Y qué creen? Que la Ley de Justicia Cívica tiene un proceso sumario, significa que es un proceso rapidísimo, nos trasladan en caso de ser mayores de edad y nos imponen de inmediato una sanción administrativa. Ya las conocemos seguramente o hemos escuchado de ellas: arresto, multa, el arresto hasta por 36 horas y nos trasladan al torito. ¿Sí? Espero que nunca les haya pasado porque no es algo agradable. Pero fíjense nada más cómo está desregulado esta parte de los animales y les pregunto a las personas que tienen aquí animales de compañía, si ustedes observan este tipo de situaciones, porque vemos todos los días a personas que sacan a sus animales y los andan ahí dejando, ¿verdad? Segundo comportamiento que nos regula la Ley de Justicia Cívica, las heces. De verdad que es todo un tema increíble. El dejar las heces de nuestras mascotas en espacios públicos es una conducta sancionada por la Ley de Justicia Cívica. Vemos a muchas personas que lo hacen y hemos visto también un incremento ahora en recoger las heces del perro en una bolsa y arrojarlas al drenaje público. ¿Qué creen que es lo que ha estado pasando? Como hemos visto, pues los drenajes están colapsados y va toda la parte de obras y servicios y sacan cantidades increíbles de bolsas con ese tipo de contenido fecal. Entonces es algo tremendo y la gente no dimensiona, de verdad, que este simple comportamiento se reproduce entre 2,000, 3,000 personas y tapan todo un sistema de drenaje. Pero ¿qué tal al rato? Le están reclamando, es que no hace nada, es que el drenaje está bien mal atendido, está en pésimas condiciones, pero este tipo de detalles realmente están colapsando y pasa mucho, lamentablemente. Entonces son dos conductas. ¿Cómo tendríamos que actuar si nosotros vemos que está pasando así? Algo así. Bueno, la Ley de Justicia Cívica nos establece el procedimiento para poder realizar o dar aviso al juez cívico, que es el competente para conocer de estos hechos. Tenemos que tener pues la dirección de los hechos, los datos de la persona, qué es lo que está ocurriendo, etcétera, para que se inicie esta parte del procedimiento sumario que les estoy comentando, ¿sí?
De verdad no crean que el juez cívico realiza una valoración amplia de lo que son las pruebas. Él tiene que resolver de inmediato porque así se lo marca la ley. Entonces va a ser algo realmente breve, pero pasa mucho esto que la gente lo deja a la desidia o lo ve como algo normal, pero nos interesa que vean que no es algo normal y que de verdad impacta muchísimo. Les pido que piensen también en todas las heces que están por ahí, que vemos tiradas. Se seca ese material, viene el viento, pasa la gente, lo pisa y al rato anda volando y todos andamos respirando eso. Y ya ahorita tuve la fortuna de entrar, es la primera vez que entro a esta preparatoria. Muchas gracias, es un espacio muy bonito, pero ya vi que afuera tienen mucho comercio, tienen toda la vitamina T. Entonces imagínense que están comiendo muy rico su gordita, su quesadilla y les vuela ahí todo ese contenido. Es algo delicado. Entonces, para que lo tengamos en la mesa, este tema se atiende en Consejo Ciudadano porque nosotros trabajamos en coordinación con Justicia Cívica. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Llevamos pláticas de sensibilización a las unidades habitacionales, a los parques, con grupos de vecinos para que tengan sensibilidad sobre esto. Es algo que se puede atender, solamente se necesita, como en todo, la parte de la voluntad. Ahora, pasemos a otra parte. El Consejo Ciudadano puede recibir en cualquier momento este tipo de reportes y puede atender la situación. En las sedes del Consejo Ciudadano nos vamos a encargar del trabajo territorial, que es prácticamente todo lo que tiene que ver con ir a campo y sensibilizar a los vecinos en conjunto con la autoridad, en este caso Justicia Cívica, ¿sí? Bueno, retomando ahora la parte de los animales de compañía. Recuerden que es un término que utilizamos en el Consejo Ciudadano para referirnos a estas especies. Pero esto nos deja de lado la otra parte. ¿Qué hay de las especies, digamos, silvestres, de animales? Bueno, existe todo un marco normativo que nos va a estar regulando el cuidado y la protección de esa parte. Segundo caso de esta tarde. Este nos tocó en terminales de autobuses, en la terminal del sur, la de Tasqueña. Fíjense, una mañana muy tranquila se puede convertir en todo un caos, porque no conocemos la regulación que hay sobre los animales, ¿sí? En otros estados es muy común meter animales exóticos en cajitas y traérselos para acá, y aquí comerciarlos. Entonces, tocó justamente un caso de una especie de aves que se llaman tucanas. Las tucanas, imagínense que estamos viendo un tucán, pero no con los colores característicos. Son muy parecidos, son familiares. No es una especie que esté considerada en peligro de extinción, no es una especie, digamos, protegida especialmente por la ley, pero sí está protegida al final de cuentas por el marco general. Bueno, estos animales venían dentro de cajas de cartón totalmente hacinados. Algunos ya habían muerto porque los agarran y los meten en la caja y los colocan uno encima de otros y vámonos adentro del autobús, ¿no? Y uno dice, qué barbaridad, ¿cómo es que una línea de autobuses puede permitir esto? ¿Verdad? Pues la línea de autobuses incurrió en responsabilidades porque está prohibido transportar animales de esta forma, ¿sí? Esto nos permite enlazar con el tema específico, derechos de los animales. Hace mucho tiempo hubo un debate muy importante porque se decía, ¿cómo los animales van a tener derechos? Si para empezar en derecho nos enseñan que pues tenemos atributos de la personalidad, ¿verdad? Y que entonces los derechos humanos, si bien no son atributos de la personalidad, sí son cualidades inherentes a la persona que por el mismo hecho de ser persona los tienen ahí y todas las autoridades deben de protegerlos, respetarlos, etcétera, ¿sí? ¿Cómo un animal va a tener un derecho si no es un ser humano, no es una persona? Bueno, pues el debate justamente gira en torno a la bioética, gira en torno al respeto, al trato digno a otras especies y cuáles son los límites que tenemos como especie para colocar al mundo en las condiciones en las que se encuentran, ¿sí? Porque nos enseñaron en la primaria, ¿se acuerdan que estamos en la cima de la escala evolutiva, que somos la especie dominante? Pero entonces la pregunta era, ¿el hecho de que estemos en la escala evolutiva nos da el derecho de que podamos decidir sobre la vida de otras especies animales?
¿O qué es lo que le da el derecho? Bueno, ahí es justamente donde entra la ciencia del derecho para estudiar todo esto, junto con bioética, junto con biólogos y varios especialistas. Se llega a un consenso internacional. ¿Quiénes son? ¿Quién es el organismo por antonomasia que se encarga de dirigir toda la parte de la organización internacional, de los convenios entre estados? Bueno, tenemos a la Organización de Naciones Unidas, independientemente del debate en el que se encuentra, ¿verdad?, la vigencia o no, pero es esta Organización de Naciones Unidas la que se va a encargar de los estudios y de proponer los primeros marcos, declaraciones que tratan de regular el trato que se les debe de dar a animales, ¿sí? Bueno, les quiero compartir, en estos momentos únicamente está contemplada una declaración sobre derechos de animales a nivel internacional, pero aún no está 100% establecida en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una norma de derecho internacional público sea vigente en nuestro país, pues debe de atravesar por todo el proceso legislativo. En este caso, el Senado de la República debe de dar el visto bueno para que no entre en conflicto con nuestra norma interna, ¿sí? Bueno, pues tiene que atravesar aún este proceso, o sea que vamos al ámbito de la voluntad política para que pueda exigirse y para que en algún momento alguna asociación, algún grupo que defienda a los animales le inicie un procedimiento al Estado mexicano por incumplir, ¿no? Por ejemplo, porque vamos al mercado de Sonora y encontramos un montón de especies animales exóticas que podemos comprar. ¿Cómo es posible? Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero no existe este marco internacional aún bien establecido. Ahora, hablemos del derecho interno. Cada entidad federativa es autónoma para regular su derecho interno administrativo y para regular también su derecho penal, aunque tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que aplica para toda la República. Pero el derecho sustantivo es el que nos interesa en este momento, ¿sí? El derecho administrativo. Aquí en la Ciudad de México tenemos un marco que nos va a obligar a respetar, nos dice, el derecho que tienen los animales para, pues, vivir libremente en las mejores condiciones en esta que también es su tierra. Entonces, se va a encargar en la práctica la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Fíjense nada más qué nombre tiene: Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, de la parte del derecho administrativo. ¿Qué es este derecho administrativo? Bueno, el derecho administrativo va a ser un derecho sancionador en el ámbito únicamente de la norma que regula materia administrativa, aunque suene redundante. En este caso, pues el ambiente, nos habla esta Procuraduría, y del ordenamiento territorial. Los animales entran como parte del ambiente, pero también se empezó a reportar a esta Procuraduría el hecho de que los animales estaban en condiciones de hacinamiento. Todos aquí conocemos vecindades, todos aquí conocemos que los espacios son pequeños. Entonces hay personas que tienen animales caninos enormes, en un espacio de 1 metro por 1 metro. ¿Cómo va a responder el animal? Se va a estresar, va a ser agresivo, lo vamos a sacar a la calle y son los que están mordiendo a otros perros, no saben convivir, están todo el tiempo estresados. Ahí estamos hablando de una situación que repercute en su salud psicológica. Y sí, es psicológica porque la psicología también se encarga de estudiar esta parte del comportamiento animal no humano. Entonces, ahí entra la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que nos puede recibir, dicen ellos, una querella sobre esta situación que están viviendo los animales. Recuerden, hacinamiento, desnutrición, son situaciones que pueden poner en peligro la vida del animal, su estabilidad, pero que no es una situación que al 100% repercuta en que el animal viva o no viva. ¿Qué es lo que hace la Procuraduría Ambiental? Va a pedir o va a recabar algunos datos de quién es la persona. Ya que estamos hablando de una querella, va a ser un requisito indispensable conocer los datos de la persona que está reportando. Allí, ¿qué creen? Es donde mucha gente dice, no, ya no quiero, pues es que me van a hacer a mí.
algo, ¿verdad? El vecino, ¿no? Y yo le tengo miedo, yo solo quiero que alguien vaya y se haga cargo de los perros. Bueno, en el Consejo Ciudadano podemos recibir el primer reporte para ir orientando sobre este tema, pero siempre les vamos a dejar muy en claro que como se trata de una querella, se van a necesitar los datos del querellante y se va a necesitar la ratificación. ¿Qué es lo que se puede lograr? El Consejo Ciudadano, en coordinación con la PAOD, han tenido casos de éxito. Se han rescatado animales de condiciones de hacinamiento increíbles, de condiciones de desnutrición que luego vemos en redes sociales a los animales, en los huesos, ¿verdad? Esos son los casos que se pueden lograr. La mayoría de los casos que recibimos se quedan detenidos porque no hay querellante. Y alguien va a decir, bueno, ¿y por qué no lo hace el Consejo Ciudadano? Porque a nosotros no nos constan los hechos, es al querellante. Tampoco podemos ir y meternos a la casa del querellante y ver, ¿verdad? Porque no tenemos esas atribuciones en la ley. Entonces es muy importante, como en el mismo caso de la justicia cívica, que el querellante tome pues, su papel activo. ¿Por qué es importante esto? Les comentaba yo el daño que hay en el tejido social por este tipo de comportamientos. Está demostrado en la parte de la psicología que las personas que se dedican a cometer este tipo de violencias a los animales son más propensos a ser generadores de violencia. Si ustedes ven a una niña o un niño que mata animales, desde insectos, grillos, ratas, lo que ustedes gusten y manden, cuidado. Se trata de una señal de alerta que debemos de atender de inmediato. Ahora les pido que piensen en ese niño que creció y que ahora se dedica a peleas clandestinas de perros. Pues tenemos ahí una situación potencial de riesgo. Les voy a poner dos casos. El Consejo Ciudadano también participa en la estrategia de SOS Mujeres. Como parte de nuestro protocolo, debemos de preguntar si el generador de violencia tiene antecedentes, si el generador de violencia maltrata animales. Y tenemos varios casos que la mujer nos dice, sí, es que a mí no me pega, pero se enoja conmigo y patea al perro, y ya mató a un perro a patadas. Mucho cuidado. La dinámica de la violencia funciona de esta manera. Comenzamos con poco y terminamos con la muerte. Esto es invariablemente. La única variable que está interviniendo es el tiempo. ¿Sí? Pero podemos ver aquí el impacto que tiene la historia de vida y entonces debemos de atender. Es por eso que necesitamos la participación de todos y de todas. ¿Sí? Cuando veamos alguna situación de este tipo, podemos realizar el reporte y el Consejo con mucho gusto le va dando seguimiento. Ahora, hablemos ya de la parte penal, ¿sí? Esta parte va a estar a cargo de una fiscalía especializada, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se llama FIDAMPU, que se va a encargar de investigar delitos, primero, de crueldad animal. ¿Qué es la crueldad animal? Va a ser una situación muy similar a lo que les comenté que hace la PAO. Va a encargarse de sancionar al dueño, al titular del animal de compañía, que lo tenga hacinado, que lo tenga desnutrido y le va a imponer una sanción. ¿Sí? ¿Cuál es la sanción que tenemos en materia penal? Ya la conocen. Normalmente no se llega tanto porque las personas acatan las indicaciones. Pero vamos a tener también la otra situación de maltrato animal, que ahí sí es donde entra la parte de maltrato, que les comentaba, peleas clandestinas, tan famosas. Tenemos reportes de páginas de Facebook que se encargan, las abren y suben mucho contenido de animales de compañía para la venta. Entonces, a ver, aquí les pregunto, ¿la venta de animales es algo lícito? No. ¿Alguien considera que sí es lícito? ¿Cómo ven? ¿Sería lícito? ¿Es un animal? Sí, no. Muy bien. Gracias a los que participaron.
Les pido que recordemos aquí las bases, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso del derecho mercantil. El derecho mercantil nos habla de toda la parte de comercio y nos dice cuáles son los actos de comercio y nos establece muy claramente que se puede comerciar con cosas, objetos lícitos que estén dentro del comercio. Y esto está, pues obviamente, en consonancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si estamos hablando que los animales tienen cierto tipo de derechos que vienen establecidos ya desde el ámbito internacional, pues naturalmente que estamos en una situación ilícita, ¿sí? La normatividad solamente nos va a permitir comerciar con cierto tipo de animales y nos van a establecer medidas muy claras para el sacrificio de estos. Les hablo, por ejemplo, de las especies vacunas, ¿sí? Toda esta parte de la ganadería tiene un marco normativo para sacrificar a los animales. El propósito es que los animales sufran lo menos al momento de la muerte. También el propósito es que tengan unas condiciones de vida muy favorables, que estén desparasitados, que estén bien alimentados, que tengan esparcimiento. Todo eso nos lo establece el marco normativo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos conocimiento de algún rastro que no cumple con esto? ¿Sí? Pues debemos de realizar el reporte. ¿A dónde nos vamos a ir? A la PAO. ¿Sí? Si tenemos que un particular está criando perros para la situación de venta de las crías, para peleas clandestinas, ahí tenemos que irnos con la fiscalía, ¿sí? Y en esta fiscalía ya se va a perseguir a esta persona, porque esta parte del maltrato animal ya es un tema más delicado, mucho más sancionado, porque tiene que ver, fíjense nada más con lo que les comentaba hace rato, el tema de la estabilidad psicológica de la persona que va a realizar estas conductas. De verdad que es un factor de riesgo para la sociedad y tenemos que darle atención, ¿sí? Esta parte va a ser obligatoria para la persona. Entonces, vean aquí, recapitulando, tenemos tres situaciones, ¿verdad? Primera, justicia cívica aquí en la Ciudad de México, tenemos la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México y también tenemos la Fiscalía Especializada en la Ciudad de México, ¿sí? Bueno, el Consejo es como el arroz de todos los moles, porque también nos acompaña a la Fiscalía Especializada para realizar la denuncia, ¿sí? Muy importante, aquí como estamos en materia penal, si ustedes comentan que están en una situación de riesgo, pues incluso se valora en ese momento y se solicita al Ministerio Público medidas de protección. Hay que hacer la justificación, ¿verdad? No vamos a pedir las medidas nada más porque sí. Pero tan importante es esta denuncia porque de esta forma se tiene un conocimiento real de cómo está el fenómeno delictivo. Aquí vamos a tener otro ámbito en el cual podemos participar y pueden participar ustedes. La denuncia es fundamental. Ustedes pueden ver las estadísticas que gusten y manden y van a ver que el delito va a la baja, ¿sí? Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Levante la mano a quién le han robado el celular en el transporte público. Levántenla. No importa si no sintieron, pero les robaron su teléfono. Levántenla, levántenla. No pasa nada, allá atrás ya los vi. Levántenla. Muy bien, muchas gracias. Manténganla arriba, por favor. De las personas que levantaron su mano, ¿quién ha denunciado? Mantenga la mano arriba. Gracias. Creo que solo uno, ¿verdad? Y yo. 2, 3. Muchas gracias. Vean nada más. Y es un celular, ¿eh? No se imaginan todo lo que pueden hacer con un celular. O sea, pueden agarrar nuestro teléfono, hacerle llamadas a nuestros familiares, fingir un secuestro virtual, defraudar, extorsionar, aperturar cuentas bancarias, sacar créditos. De verdad que es increíble. Usurpar la identidad, simular actos jurídicos. Entonces, pues es delicado que no lo hagan. Ahí se los dejamos a la reflexión. Ahora quiero que piensen en todos esos casos que a lo mejor les ha tocado ver de maltrato animal y qué han hecho. Bueno,
Para eso les trajimos un material. Ojalá pudieran ayudarme a repartirlo. Les trajimos un material que va a ser este folletito del programa de Compa Animal, dentro del cual van a encontrar algunas medidas de prevención que estamos estableciendo para el cuidado y protección de nuestros animales, ¿sí? Viene nuestra línea telefónica que funciona 24 horas, 7 días a la semana. También van a encontrar un folleto de la sede de Azcapotzalco, por si gustan ir para alguna asesoría, pero tenemos una sede más cercana aquí, que es la de la licenciada Blanca, la de Benito Juárez, que está en Tintoretto, salido del metro San Antonio Abad, y también funciona de 9 a 7, ahí también hay abogadas, abogados, psicólogas y psicólogos. Y el violentómetro, el famoso violentómetro, ya lo conocemos, pero el fenómeno de la violencia funciona así. Voy a comenzar a cerrar esta plática compartiéndoles que consideramos que la violencia se comporta como un virus. ¿Por qué? Porque se pasa entre las generaciones. Pasa el tiempo y los comportamientos de violencia incrementan en la persona. Y esto es algo que estudiamos en psicología. La persona que resuelve un conflicto a través de la violencia obtiene lo que quiere, y eso naturalmente está sometido a las leyes del aprendizaje. Más adelante va a volver a ejercer violencia para obtener lo que quiere. Y entra otra ley del aprendizaje. ¿Qué pasa si no lo obtiene? Pues va a incrementar su conducta, va a variar su conducta, pero va a ser todo en torno a la violencia. Imagínense que por eso tenemos reguladas 7 modalidades, 7 formas de violencia en la Ley General para erradicar la violencia: física, psicoemocional, económica, patrimonial, contra los derechos reproductivos, porque la gente varía su comportamiento, pero nos vamos a quedar con esto. En toda situación de violencia hay 3 personas participando: el que genera la violencia, el que recibe la violencia y los observadores. Les pido por favor que valoren en cuál de estos roles quieren estar, porque el observador tiene el rol importante de poder interrumpir la violencia. Entonces, de verdad que no lo dejen así. Estamos a sus órdenes en el Consejo Ciudadano, y con esto habríamos abarcado toda la parte de cómo es que estamos funcionando, cómo es que trabajamos, y hacemos un trabajo integral. Por eso es que buscamos siempre el enlace para que la comunidad tenga acceso a las vacunas antirrábicas gratuitas. Buscamos también llegar a sus domicilios, porque sabemos que la gente luego no acude a los espacios. Tenemos que acercarnos y tenemos que promover mucho la cultura de la denuncia. Por favor. También? ¿Las plumas también las reparten? Sí. Así que por favor les pedimos que también sean actores en este cambio que estamos realizando. Entonces, les quiero agradecer muchísimo y estaré atento por si tienen alguna duda, comentario, estoy a sus órdenes. Pues súper interesante la plática. Han desarrollado más el programa que cuando yo estuve. Entonces cuando yo estuve no estaba tan desarrollado. A ver, si tenemos varias preguntas. Dice, Claro. ¿por qué yo le debo de poner bozal a mi pitbull y el dueño del chihuahua o perro de raza pequeña dice que él no es necesario porque es un perro pequeño? Ay, sí, no, y los chihuahuas que parece que se les metió el demonio además. Sí, muy buena pregunta, ¿eh? Ambos perros deberían de estar con correa y con bozal. Voy a hacer 2 comentarios rápidos. Fíjense que el comportamiento de los chihuahuas sí está estudiado, tiene que ver algo con su tamaño, pero no se controlan tanto, entonces el dueño tiene que tener particularmente cuidado. Ahora, también tenemos otro comentario en cuanto a los estereotipos que hay acerca de las razas, porque esta parte de razas que les comento grandes están muy estereotipadas, ¿verdad? Como que son violentas, hay mucho prejuicio. Pero quiero que vean
que todo el marco que estuvimos platicando, las instituciones se enfocan en el dueño, en el que va a ser el titular de los derechos y las obligaciones respecto al animal de compañía. Aquí quiero que regresemos, quiero que observen por favor los fundamentos igual del derecho, ¿sí? De dónde surgen los derechos y de dónde surgen las obligaciones, ¿sí? Todo va a estar concentrado en la persona que es el que tiene la obligación de respetar al animal, pero también es el que está obligado en cuanto se vuelve titular, propietario de un animal de compañía, a darle los cuidados y a observar la norma. En este caso la norma es la justicia cívica, la de justicia cívica que nos establece que se va a imponer una infracción a la persona que tenga animales de compañía sin correa, sin bozal, que no recoja sus heces, etc. Pero está infraccionando a la persona, ¿sí? Entonces, ahí, si nos quedamos nada más hasta el momento en el que los dos sacan a su animal de compañía sin correa y sin bozal, nos quedamos en que los dos estarían cometiendo la infracción, ¿correcto? ¿Qué es lo que cambia? Cambia la situación jurídica en cuanto el perro muerde, lesionando con ello a la otra persona. Ahí cambia ya la situación jurídica porque se vuelve, ¿qué se vuelve? Ya no es de justicia cívica. Hay una parte de justicia cívica, pero estamos hablando de lesiones también, ¿verdad? Y automáticamente, ¿quién genera las lesiones? ¿Cómo es que nace ahí la obligación? Van a ser de la mordida del perro que pertenece a una persona. Ahí surge, ahí nace a la vida la obligación. ¿Quién va a tener que responder? Él. Muy diferente, o sea, si nos vamos a cambiar el argumento, muy diferente que la persona dueña del chihuahua hubiera paleado con un palo al perro hasta matarlo para defender a su chihuahua. Ahí hubiera cambiado también la situación jurídica y la obligación hubiera nacido de la otra parte. Así es como funciona, cambia la situación jurídica en cada momento. El derecho va así, acuérdense que el derecho regula prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Muy buena pregunta, gracias. Bueno, tenemos bastantes, creo que no te vas a ir. Santo Dios. Entonces, dice, estas van con lo mismo. Dice, ¿por qué tiendas como mascota pueden vender o comerciar con animales? Dice, las tiendas de animales como mascota Petco están infringiendo alguna norma por tener animales expuestos. Y sí, el consejo te puede ayudar a buscar a tu mascota perdida. Sí. Qué buena pregunta. Regresemos a la parte del comercio. Estos establecimientos van a tener su giro mercantil en el comercio de este tipo de especies. Deben de cumplir primero permisos de salubridad. Deben de cumplir también los famosos permisos que les comenté para acreditar que el animal esté en condiciones adecuadas, tenga un espacio propio, tenga alimentación, esté vacunado, no se le haya destetado antes de tiempo, tenga un adecuado desarrollo psicológico con sus hermanos, que es muy importante en estas especies. Entonces, ellos tienen que cumplir todas estas normas. ¿Quiénes se encargan de regularla? Primero, la Procuraduría Ambiental se va a encargar de esta parte administrativa, debe de expedirles. También Salubridad debe de expedirles permisos. También la parte de la alcaldía, municipio donde se encuentre, debe de expedirles la licencia para poder comerciar con estas especies, ¿sí? También deben de cumplir con la norma que les permite el uso de suelo para eso. Es un tema importante lo que están comentando, porque deben de cumplir de verdad con una serie de requisitos increíbles para poder comerciar con este tipo de animales. Y quiero que vean que es un comercio lícito porque el animal se maneja en este tipo de regulación administrativa como que va a ser destinado para la casa, va a tener una situación doméstica muy diferente a la persona física que se va a dedicar a meter a este perro a peleas clandestinas.
Ahí estamos completamente en una situación totalmente ilícita, ¿sí? Entonces, sí tiene que cumplir toda esta parte. Si nosotros observamos que una tienda de estas tiene a muchos animales hacinados, ¿sí?, de cualquier especie, por ejemplo, peces, tiene las aguas en muy malas condiciones, ya sabemos a dónde podemos realizar el reporte. PAOL va a acudir a verificar, ¿y a quién cree que se van a llevar? Al Instituto también de Verificación Administrativa, incluso también al propio órgano verificador de la alcaldía en la que se encuentra este establecimiento. Tienen que concurrir a ese acto varias instituciones para revisar todos sus permisos. Si identifican que no cumple, se clausura. Por eso luego vemos tanto sello de clausura. Y nos detenemos a leer un momento y dice Instituto de Verificación Administrativa. Y hay otros sellos que dicen Fiscalía General de Justicia. Tenemos que diferentes autoridades pueden clausurar, pueden aplicar estos sellos porque este comercio incumplió con esta norma. Entonces es muy diferente la situación jurídica, principalmente por el fin al que van destinados los animales. Gracias por la pregunta, muy buena. Aquí creo que es importante porque dice, ¿qué puedo hacer si mi tutor quiere dar en adopción a mi perro y yo no quiero? Ni él tiene una buena razón para hacerlo. Se lo mandas a tu maestra de derecho, ¿no? ¿Qué puede hacer? Es pregunta para el estudio, santo Dios. Sópala. Esa la vamos a dejar al final, yo creo, ¿no? Ok. ¿Qué otras de...? Te lo dice, ok, vamos a poner aquí. ¿Qué pasa si una persona violenta frecuentemente a una mascota o si sacas a tu mascota y una persona le hace daño violentándola? ¿Qué sanción hay? Y si un perro le hace daño a un humano, ¿tiene la misma sanción que un humano? Bueno, hay varias hipótesis aquí, ¿verdad? Pero me parece que ya la respondimos con la primera pregunta. Acuérdense de dónde vienen las obligaciones. El titular de este animal, el dueño, va a ser el que responda, ¿sí? Tenemos la situación de justicia cívica cuando son lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, pero si tenemos lesiones que tardan en sanar más de los 15 días, nos tenemos que ir a la materia penal, el delito de lesiones, ¿sí? Podemos aplicar esa, ya depende de la estrategia que se adopte en ese momento, porque también podemos, si por ejemplo el perro nos daña nuestra propiedad, pues también es hay un delito que se llama daño a la propiedad. Hay videos de perros que dañan los vehículos, entonces ahí podemos irnos en contra del dueño, ¿sí?, para la reparación del daño en materia penal. Preguntan aquí, ¿a dónde debo de acudir para acreditar que mi perro es un animal de asistencia? Qué buena pregunta. Aquí tendríamos que acudir primero a IDEPENDI, ¿sí? Estas oficinas las van a encontrar muy cerca del Metro San Lázaro, porque tenemos que cumplir con la condición de acreditar que realmente necesitamos a un animal con estas características, ¿eh? No es nada más porque sí. Entonces ahí nos tienen que iniciar el procedimiento para expedirnos nuestra identificación. Ahora, hay ciertos medios de transporte como el sistema de transporte colectivo Metro que también nos va a expedir una credencial que nos va a acreditar, pero nos van a pedir el documento legal para acreditar que tenemos esta situación, ¿sí? Entonces, les sugeriría también acudir a esta parte de vinculación animal que existe en cada una de las alcaldías para que ahí los puedan apoyar con el trámite, ¿sí? Ustedes pueden meterse a cualquier navegador y buscar la parte de la vinculación animal. Normalmente se está haciendo cargo el sector salud. Situaciones que tengan que ver con animales que están en desamparo, acudan a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero este trámite administrativo sí es muy importante primero que cumplan con la parte de acreditar que efectivamente necesitamos al animal, porque sabemos que si nuestro animal no está acreditado no va a poder ingresar al transporte, al Tren Maya. Un avión, algo así. Sí. ¿Cuáles serían las medidas idóneas para tener ciertos animales de compañía exóticos? No sé, a lo mejor quieren un cocodrilo o algo ¿Quieren así. un cocodrilo, un caimán? Hay ciertos animales que están prohibidos tenerlos. Bueno, aquí la parte de la Secretaría Federal, que no recuerdo ahorita cómo se llama,
se encarga de la flora y fauna, sí nos va a establecer ahí algunos lineamientos, porque habría que ver qué especie exótica es, ¿eh? Digo, no cualquiera puede cumplir con esas condiciones. Los famosos casos de las personas que tienen leones en sus casas y luego se los comen, los leones a los dueños, ¿no? Entonces chequen la parte de gobierno federal, porque ahí sí tenemos que meternos para ver si primero está acreditado, si no podemos cometer un delito federal por tener ahí algún animal exótico. Okay. Cuando se refiere a las peleas de gallos en un entorno que es considerado patrimonio, ¿cómo aplica la ley en esos casos? Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, no existe esto de los gallos. No. Aquí no aplica, pero En palenques. en palenques, ¿verdad? Normalmente en el Estado de México me parece que sí hay. Fíjense que allá, en el Estado de México, hay varios vacíos, ¿verdad? En cuanto a la norma. Pero tendríamos que entrar a revisar el marco jurídico de cada entidad, porque aquí en la Ciudad de México no está permitido esto. No sé si han escuchado, por ejemplo, que hay un movimiento que quiere que regresen las corridas de toros. Está haciendo un debate muy fuerte, realmente, porque ¿hasta qué punto se considera cultural? Tendría que entrar el debate por la parte de los derechos animales, ¿sí? Muchísimo. Revisen la norma internacional que les comenté, ahorita les doy el nombre completo, porque ahí vienen enlistados 6 derechos que tienen los animales y uno de ellos es a que no se les someta a este tipo de espectáculos. Aquí la tengo. Pero sí hay que revisar cada norma, porque el detalle con la norma internacional es que aún no está al 100% implementada en cada entidad. Entonces, algunos argumentan, es que es patrimonio cultural, ¿verdad? Ahí asesinar a un animal, pero entonces tenemos que promover. Miren, la que les comento se llama Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ¿sí? Es una declaración, o sea, de entrada, no es un tratado, ¿sí? Solamente se está declarando. O sea, es como una sugerencia para los estados parte. México es estado parte de la ONU, ¿no? Entonces es una sugerencia. Pero muy buena pregunta, es un debate constante que se tiene que presionar. ¿Cuáles son los mecanismos? Les sugiero que el voto. Chequen quiénes son los representantes, chequen por quién van a votar, porque debe de atender también esta parte. Y pues debemos de ser progresistas en cuanto a los derechos, ¿sí? Y bueno, la última, las demás yo creo que te las mando y me las llevo de tarea. Y te las llevas de tarea. Dice, ¿cómo afecta la industria del entretenimiento como el cine, circos, zoológicos a los derechos de los animales? Sí, también tienen un marco especial, ¿eh? Para atender a los animales. Ha habido muchos casos de clausura de circos que llegaron aquí a la Ciudad de México y les cayó el Instituto de Verificación y la PAO y les quitaron y lo manejaron como un rescate de animales, ¿no? El último que yo supe fue de un elefante que rescataron de un circo. Estaba así muy mal el elefante. Entonces tiene su marco, pero pueden ver que son las mismas autoridades que ejecutan, ¿sí? Las de la parte administrativa, ¿sí? Entonces rescatan a los animales y se los llevan al zoológico, ¿sí? Lo que es Chapultepec y Aragón, normalmente es donde se están llevando los animales. Y así, quiero comentarles también que los zoológicos de toda la República Mexicana también están coordinados para el traslado de las especies animales, porque los animales este tipo de animales sí requieren muchos cuidados muy especiales y un hábitat muy particular, entonces no pueden estar en cualquier lugar. Es ahí donde entra. Por eso es que ya de repente no vemos tantos circos, ¿se han dado cuenta? Ya solamente vienen algunos circos muy famosos, pero los circos como de pueblo ya no vienen aquí porque les quitan a los animales. Estamos hablando de la competencia territorial, pero es en este sentido. Es donde vemos el caso de que en las otras entidades está ocurriendo algo, porque están permitiendo estas situaciones que vivan los animales. Entonces sí tenemos ahí un tema ya de competencia de cada entidad. Claro. Pues agradecerte esta interesante plática, de verdad, muchos tenemos corazón de pollo con los animalitos y es muy importante saber a dónde acudir, ¿no? Porque es típico que vas en la calle y ves, aquí se venden cachorros, ¿no? Entonces no sabemos si qué hacer, si agarrar la caja y salir corriendo con los animales o qué hacemos, ¿no? Aunque me corra mi mamá, ¿no?
Entonces, pues agradecemos mucho la plática. Un fuerte aplauso, por favor. Les recuerdo que tienen que escanear el código del formulario, por favor, para tener una estadística, y los invito a quedarse en la siguiente conferencia, que es violencia en las redes sociales. Gracias. Muy bien, amigo. Ahorita te van a dar la cuenta de cuánto